Bienvenidos a nuestro canal virtual, donde en primera instancia, como punto de partida, tenemos la difícil tarea de tratar de construir un acercamiento al concepto del amplio ámbito de la gastronomía. Para ello es necesario que realicemos una retrospectiva para poder conocer etimológicamente el significado de la palabra gastronomía. Esta proviene del griego gaster o gastros, cuyo significado es estómago. Por su parte, nomu o nomos hace una importante referencia a una ley o a una regla, que para nuestro objeto de interés en el área de organizaciones gastronómicas viene, de acuerdo al autor Rafael Cartay, a ser la ley o administración del estómago. Evidentemente, una de las concepciones comúnmente recurrentes en los conocimientos de gastronomía son el estudio del hombre con su alimentación. Pero desde nuestra perspectiva vamos a involucrar otra gama de factores que están implícitos dentro de esta disciplina. Tal y como lo acabo de mencionar, el autor define la gastronomía como una ley o administración del estómago. Es decir, a partir de este punto comenzamos a concatenar el proceso administrativo dentro de la gastronomía en sus diversas etapas, tal y como lo es la planificación, la organización, la dirección, el control, la coordinación, ejecución, evaluación y retroalimentación, tomando como eje central la necesidad fisiológica del ser humano de alimentarse. Ahora bien, si trasladamos la gastronomía a la comparación de un sistema como función, comprendiendo por sistema aquel conjunto de elementos interrelacionados e interdependientes que persiguen un objetivo en común, donde si una de sus partes se altera, indudablemente va a alterar a todo el sistema. Asimismo es la gastronomía. En este sentido, se hace necesario incorporar diversos elementos que están implícitos en el entorno, porque es un sistema abierto, que están totalmente asociados a la gastronomía, tal y como lo es el papel que juega la sociedad como grupo de personas, que tienen una expresión de vida, una cultura que los identifica y así también la delimitación geográfica que determina un territorio que es habitado. Ese está caracterizado por la agricultura, ganadería, historia, y así progresivamente vamos relacionando la gastronomía con otros factores. De esta manera podemos comprender que no está totalmente asociado al arte del buen comer y al arte de degustar un servicio. Simplemente va más allá. De esta forma estaríamos desvaneciendo totalmente aquella percepción que teníamos acerca de la gastronomía como el hecho simple de alimentarse. Para ejemplificar un poco lo que hasta este punto hemos tocado, debemos ir más allá.
Para que un actor gastronómico, entendiéndose por actor gastronómico el chef, cocinero, ama de casa, requieren de insumos y materia prima para poder elaborar platos y bebidas. En este sentido, se requiere que procesos previos a esa demanda de productos pasen por una gama de actividades. Allí está implícita la agricultura y la ganadería como ejemplo. Si un actor gastronómico no tiene en su mesa los insumos para poder preparar alimentos y bebidas, sencillamente está coartado para poder dar rienda suelta a su creatividad y destacarse en el ámbito del arte culinario. Es decir, allí es donde se ve ejemplificada la gastronomía como entorno. Un concepto que se acerca, o particularmente me gusta, para dar a conocer lo que en esencia es la gastronomía, lo determina el profesor Rafael Cartay, teniendo por conceptualización de gastronomía el estudio sistemático de tres ámbitos de la vida social del hombre, tal y como lo es la estructura, la infraestructura y la superestructura. Por estructura se comprende la gama de procesos y actividades conexas previas a la adquisición de productos o materia prima en el mercado, tales como los cultivos, cría de animales aptos para el consumo humano, hasta llegar a las compañías dedicadas a transformar todos esos insumos en productos terminados para que el actor gastronómico logre transformarlo en alimentos y bebidas. Entre tanto, la infraestructura se encuentra representada por la estructura física que se adecua para llevar a cabo las actividades implícitas en el campo de la gastronomía, ya sean estas restaurantes, bares, cafés, comedores y muchos otros que en conjunto con toda aquella gama de maquinarias y herramientas se requieren para que el actor gastronómico logre ejecutar todos sus procesos. Por consiguiente, la superestructura reúne la esencia misma de una ideología caracterizada por aquellas creencias, memorias gustativas, ritos que se convierten en normas de una mesa, que vienen a ser un símbolo de tradición y va de generación a generación, llegando así a lo que es para nosotros la cultura gastronómica. La cultura gastronómica se caracteriza por todas aquellas expresiones múltiples que se manifiestan en prácticas sociales, entre ellas la gastronomía. Estas devienen en costumbres, hábitos alimentarios, tradiciones o comportamientos que se adoptan como una forma de vida. Esto ocurre en un determinado contexto histórico y social. Un ejemplo claro de lo que es cultura gastronómica lo evidenciamos en nuestro país, Venezuela. Durante la Semana Santa, el venezolano tiene, sobre todo el andino, la costumbre de sustituir las carnes rojas por el pescado, los granos y los dulces típicos de cada región. Las mesas durante los días que se denominan como santos están caracterizadas por toda esa simbología, religión que los caracteriza. De la misma forma que durante las actividades decembrinas tenemos el acostumbrado pan de jamón, el pernil, la hallaca, que evidencian que en Venezuela existe una cultura gastronómica que vino adoptada o que fue oriunda de nuestro país. Son muchas las perspectivas, pero en sí y en esencia la cultura del venezolano ha resumido estas prácticas
en una expresión de vida y en su idiosincrasia. No obstante, jóvenes, la cultura, como aquella manifestación o expresión de vida de un determinado contexto social, viene a ser que el patrimonio cultural, comprendiéndose por patrimonio cultural, todo aquel legado que recibimos del pasado, que vivimos hoy en nuestro presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. De acuerdo a lo sucedido en la Convención de 1972 para la protección del patrimonio mundial, la UNESCO estableció que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Esto también se relaciona, y desde luego no se limita, a monumentos y colecciones de objetos, simplemente, sino que comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados, como tradiciones orales, artes de espectáculo, usos rituales, actos festivos, conocimientos, prácticas naturales, el universo, saberes, quizás las técnicas vinculadas a la artesanía tradicional y por supuesto a la gastronomía. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor de mantenimiento para la diversidad cultural. Es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que generan productos culturales contemporáneos y desde luego futuros. Por su parte, una de las actividades ligadas a la gastronomía indiscutiblemente es el turismo. La Organización Mundial del Turismo lo conceptualiza como aquel conjunto de actividades que las personas realizan durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio, de lograr un confort, de esparcimiento, entre muchos otros propósitos por los cuales las personas practican el turismo. Su vinculación con la gastronomía logra fusionarse como una especie de imán que atrae a las personas a conocer determinados espacios geográficos y a degustar de alimentos y bebidas propios del lugar, logrando, entre muchas otras cosas, impulsar el Producto Interno Bruto de una nación. Paralelamente, el turismo gastronómico busca incentivar a las personas a desplazarse a regiones gastronómicas con una motivación recreativa y de entretenimiento que incluye visitas a productores primarios, secundarios, festivales gastronómicos, por ejemplo, ferias culinarias, cuentos, mercados agrícolas, algunos shows de cocina, demostraciones y cualquier otra actividad implícita en el campo de la gastronomía. Y desde esta perspectiva ya comienza a vislumbrarse los parámetros de creatividad y de innovación. Finalmente, a partir de que la gastronomía es el estudio de la relación del ser humano con su alimentación y con su entorno, se analizan varios componentes culturales, tomando desde luego como eje central la comida. Y son varias las dimensiones propias de lo que significa el desarrollo territorial, puesto que se fundamenta en la interrelación entre estas dos categorías de análisis, es decir, gastronomía y desarrollo territorial. Por consiguiente, la gastronomía es un componente estratégico del desarrollo territorial, cada vez que por medio de su incidencia en el colectivo, es decir, en la sociedad, impacte en lo económico, en lo social o en lo cultural, tecnológico, institucional, ambiental, etcétera,
donde son aprovechables las potencialidades que caracterizan a ese territorio, de manera que se pueda producir bienestar social, bienestar económico a todos aquellos actores locales, es decir, a la sociedad que pertenece a ese determinado territorio, y dando a conocer sus atributos a través del turismo gastronómico, como una actividad dinamizadora para la economía. Yo siempre cierro diciendo a mis estudiantes que el hecho de tener organizaciones gastronómicas en la actualidad en nuestro país es símbolo de progreso. ¿Por qué razón? Porque el Estado, a través de los sujetos pasivos, es decir, de las empresas, se provee de recursos económicos para financiar el gasto público de la nación, trayendo como consecuencia una mejor educación, salud, bienestar social, etcétera, 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 a través de todos esos ingresos que percibe. Es por ello que teniendo el amplio ámbito de las organizaciones gastronómicas, no solamente hace crecer al empresario, también enriquece la economía y la cultura de una nación. Como ejemplo, ustedes tienen al chef Gastón Acurio. Hasta este punto está estructurada nuestra primera unidad y espero haya sido de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes.